Historias sin sombras. La historia es más que memorizar fechas. La historia es una memoria de voces vivas, listas para hablar la verdad. Querigma Radio y Oikónomos te invitan a sumergirte en la historia revelada. Acompáñenos a remover velos en la historia sin sombras. Hola a todos nuestros queridos auditores de nuestra querida radio Querigma y también a nuestros auditores que nos escuchan por el podcast de Oikónomos. Damos la bienvenida a un nuevo episodio de Historias sin Sombras, un capítulo que sale semana a semana por esta misma radio, llegando a muchos países de nuestro continente e incluso en Europa y en otros lugares, siempre con un contenido que aborda la perspectiva histórica de muchos contenidos y de muchos ámbitos por saber. Hemos analizado tópicos de historias, de personajes, de hechos históricos también, líneas de pensamiento, autores, y en especial en este día tenemos un capítulo destinado a el séptimo arte. Quien les habla, como siempre, Saray Jaramillo, y en esta oportunidad vamos a contar con un invitado especial, experto también en el área, que también nos va a ir abriendo y juntos pudiendo expandir esta temática siempre a la luz desde la perspectiva del espíritu. Quiero presentar con ustedes a Félix Torres, el egresado de cine documental. Félix, ¿cómo estás? Tus saludos. Hola, muchas gracias por la invitación y también un saludo y bendiciones también para nuestros auditores, donde quiera que se escuche esto. Muchas gracias por considerarme para esta interesante conversación. Perfecto. Bueno, hoy día tenemos un capítulo, como les iba comentando, muy especial. Vamos a estar hablando de lo que se denomina el séptimo arte o el cine, ¿ya? ¿Qué es el cine? El cine es una técnica y a la vez un arte de crear y proyectar metrajes, como se conocía desde sus inicios. También deriva de la palabra cinematografía, que fue un neologismo creado a fines del siglo XIX y compuesto de dos palabras griegas, por un lado kine, que significa movimiento, de ahí viene la palabra cinética, sinestésica, cinesis, y por otro lado grafos, ¿ya? Y con esto se intenta definir un concepto de esta imagen en movimiento. La historia del cine data a partir del año o del siglo, mejor dicho, 19, empezando incluso la historia del cine como espectáculo en París el 28 de diciembre de 1895. Desde sus inicios, este arte de crear y capturar el movimiento de las imágenes va en conjunto a un sinnúmero de inventos tecnológicos que van a permitir la reproducción de estas imágenes. Estamos hablando como la cámara oscura, el taumátropo, la linterna mágica o el fusil fotográfico. Y la idea de cada uno de estos inventos había sido para poder capturar, ¿cierto?, a través de medios luminosos, lo que era la imagen. Esto principalmente a mediados del siglo XIX. Pero no fue lámpara incandescente y el fonógrafo de Thomas Alva Edison, quien marca un hito en lo que es la historia del cine y posteriormente patenta uno de sus inventos, que es el kinestoscopio, creado también junto a su par William Dixon, que era una máquina ya no solamente para poder capturar, sino también para generar algunas funciones mucho más desarrolladas en este ámbito. Luego con ello surge lo que es el descubrimiento de la época con el rollo de fotografía a través de los hermanos Lumière, donde ellos van creando el cinematógrafo, que era un dispositivo que permitía la toma, proyección y hasta el copiado de imágenes en movimiento, que luego fue abierto a un público mucho más masivo, desarrollando una exhibición del aparato, de las imágenes capturadas, y donde ya empezó poco a poco, paulatinamente, a crearse, con el paso de los tiempos y el desarrollo y la masificación de estos instrumentos, en esta experiencia mucho
más masiva, popular. Los hermanos Lumière entonces desarrollan esta representación desde Francia con estas imágenes documentales, donde una de las primeras incluso fue capturar lo que es el trabajo de sus propios trabajadores de la fábrica, sin darse cuenta que ellos incluso estaban abriendo el género documental. Luego también capturan lo que es la secuencia de un tren en la estación de La Soyat, donde al ser presentado incluso ante un gran número de espectadores, ya incluso genera esta conmoción del que ve esta imagen por primera vez, generando incluso el susto de sus espectadores, al pensar de que literalmente había un tren que se le estaba abalanzando cuando solamente era la proyección del mismo. Junto con esto se dan puntapié a diferentes inventos y a una masividad con el tiempo ya en el siglo XIX, instalándose diferentes centros de producción tanto en Estados Unidos como en Europa, donde desde pequeños cortometrajes ya se expande a largometrajes en el mundo, donde sin duda empiezan también a desarrollar distintos tipos de género, ¿ya? Tenemos obviamente la comedia, el drama, tenemos también lo que es las películas incluso del oeste o de western y diferentes otros tópicos, incluso históricos también, que van a también tener un cierto tipo de conmoción política y agitamiento. El mismo periodo que fue también de la Primera y Segunda Guerra Mundial también fueron marcando hitos importantes en el relato, cierto, histórico para una generación y así. Bueno, como tenemos aquí también a un gran referente también que nos puede ir comentando más aspectos de cómo se ha ido evolucionando el cine, la historia, y cómo también nosotros hemos ido creciendo, porque sin duda alguna, queridos espectadores, cada uno de nosotros creo que en la vida al menos ha sido expuesto a alguna película, algún corto, una cinta que hemos visto en nuestra infancia, alguna película animada, ciencia ficción, relatos bíblicos, etc. Así que sin duda este capítulo creo que va a despertar distintas emociones y nos va a abrir una perspectiva importante de cómo la imagen, el movimiento, es un medio tremendamente trascendental e importante para impartir, ¿cierto? Félix, tus comentarios. Un 7 esa introducción. Sí, lo interesante del cine y lo particular del cine es que es una disciplina que no se puede relatar si no es a la par del avance de la tecnología. Es quizás como se suele decir, es como el pie forzado creativo del cine. El cine depende de la tecnología, no así como otras artes que tienen o constan de elementos más rudimentarios. Pero el cine sí o sí depende como el avance de la tecnología, o a veces como el cine ha hecho avanzar en ciertas áreas también la tecnología, como todo en esto van avanzando como a la par. Pero que, y en eso como ir a una reflexión un poco más profunda, como eso va también como manifestando una búsqueda. Primero por el registro. El cine nace desde la conjunción de varios inventos. Inventos que eran para el entretenimiento, inventos que eran juguetes, inventos que eran también parte de investigaciones científicas o también de avances pictóricos, como por ejemplo como es la fotografía, que en un principio no era mirado como nosotros miramos la fotografía, sino como incluso como un subproducto de la pintura. Pero si por ejemplo vemos el cine como nacida, por ejemplo, desde la fotografía, si lo tomamos desde esa raíz, implica una búsqueda del registro de la hora. Igual quizás para la gente que se maneja en las tendencias artísticas, también había algo de eso en el movimiento impresionista, como de tratar de capturar lo más fresco, el ahora, lo que yo estoy captando en el momento. Y de ahí viene un poco también la fotografía, el registro de este tiempo que se nos está yendo de las manos. Entonces, de ahí ya se empieza como a
a distanciar de otras artes que tienen otra intencionalidad respecto a esta dimensión que vive la humanidad. Eh, Luego era esto de que era capaz de poder reproducir el movimiento y el movimiento como signo de lo que está vivo. Y aquí aparecen también objetos que eran juguetes muy antiguos, que tenían que ver con esto de hacer pasar una fotografía que captaba diferentes momentos de un solo movimiento, y a la vez que yo lo hacía pasar de forma rápida frente a los ojos, se me daba la ilusión, y es un concepto importante, la ilusión de movimiento. Pero como toda tecnología, nosotros podríamos ver su nacimiento desde varias como instancias que se dan como en paralelo y que se encuentran en un objeto que en Europa, porque también pasó que fue como en paralelo, en Europa o en Norteamérica, en Europa para los hermanos Lumière que perfeccionaron una máquina hasta que le llamaron cinematógrafo, y ellos quisieron captar partes de la realidad. Un poco más diferente de que también se captaron cosas de la realidad en el kinetoscopio de Thomas Alva Edison, pero también tenía como esto siempre como de este como invento que era parte de un show de circo o de parque de entretenciones. Y eso también es interesante porque cualquier cosa que se mostrase por medio de estos inventos tenía como el contexto como de un momento de esparcimiento o entretención. Eso tiene ciertas relevancias y que le dan cierta intención a ciertas narrativas o historias que se van contando. Para no sonar tan como conceptual, a lo que quiero llegar desde un punto de vista igual personal es de que todo lo que tuviera que ver con el ámbito como espiritual, religioso, de cuentos de fantasía, retratos de mitologías o incluso de escenas bíblicas, gracias a los efectos de ilusión que podía darse en la manipulación de la puesta en escena y del registro de la cinematografía, siempre tenía el contexto de un espectáculo. Entonces eso genera dentro de la cultura audiovisual que estaba así muy primitiva, la sensación de que yo podía exponerme a estas escenas de cosas sobrenaturales, pero siempre tenían como ese tono de entretenimiento. Siento yo que es como toda tecnología y como todo mensaje comunicacional tiene ese doble filo, como que yo puedo entregarte un contenido que pueda ser trascendental para tu vida y te cambie y que sea algo serio, o que pueda tener esta connotación de que no es nada más que una fantasía, ¿cachai? Eh, pero es interesante que, por un lado, si hacemos el paralelo de cómo se iban marcando narrativas e historias diferentes en Europa para los Lumière, era tratar de registrar la realidad. Claro, sí, pasaba al principio lo que tú narrabas, de que la llegada del tren a la estación. Yo nunca había visto proyectada la imagen de esa forma y reproducida de esa forma, y para mí era como un cuadro en movimiento, o más bien estar asomado a una ventana donde estaban pasando cosas, y si se acerca un tren yo tengo la acción de se me va a venir encima. Pero una vez que las personas se fueron como familiarizando con esto, lo que observaron también los hermanos Lumière era ver cuál era la reacción de las personas al ver su propia cotidianidad reflejada en un momento de espectáculo o de arte, por así decirlo. Entonces está la salida de las mujeres obreras de la fábrica y otros cortometrajes que tienen que ver con eso. Pero a la par, en Norteamérica como era siempre en un contexto de entretención, era tratar de grabar escenas que fueran como cómicas, utilizando también los efectos que te posibilitaba la edición de la película para poder hacer efectos cómicos dentro de cosas, de situaciones que podían ser como cotidianas. Entonces, por un lado era o tratar de retratar la realidad, y por otro era la mera entretención, y que han sido siempre como dos polos de discusión, o que tratar de equilibrar
para el autor versus el espectador que va a tener más adelante, el posible espectador de tu obra. Pero marcan tendencias, marcan en cuanto a puntos de vista que yo tengo sobre la realidad. O yo la maquillo, o trato de mostrar lo más fehaciente posible. Y otro asunto que se va dando en la medida que se van perfeccionando las técnicas es cómo hago yo de que aquello que estoy proyectando se asemeje lo más posible a la realidad. O como se da, es que siempre esto da en paralelo, cómo me asemejo más a la realidad, o cómo trato desde este arte que me posibilita el manipular las imágenes que están en movimiento, en generar imágenes que en la cotidianidad yo no suelo ver. Ahí aparece dentro de varios autores uno que es importantísimo porque es muy prolífero en su obra, que es Georges Méliès. Y Georges Méliès es el típico autor que se estudia cuando se está viendo la historia del cine con esta imagen de el viaje a la luna, que está inspirado en una obra de Julio Verne, que todos los viajantes entran a una bala que es disparada a la luna y a la luna le llega en el ojo esta bala y ellos llegan a la luna, etc. Entonces, Georges Méliès tenía esto, él era ilusionista antes de haberse metido a la dirección de cine. Pero tenía esto de tratar de llevar lo fantástico al cine. Pero junto con lo fantástico, lo sobrenatural, las ilusiones de magia, las ilusiones que provocaban también horror o espanto en las personas. Le gustaba mucho como esto que pasaba mucho en el teatro o en los shows de variedades, de provocar al espectador. Pero también jugar con él respecto a las cosas que él podía o no hacer desde la cinematografía. En su momento también fue bastante ignorado, pero sí con todo lo prolífico que fue, y hizo muchísimas películas, él avanzó mucho en las técnicas de cómo generar ilusiones dentro de la puesta en escena. Y también fue el que primero se aventuró a llevar casi lo que era el teatro directamente a la cinematografía. De poner la cámara en un punto de vista fijo, poner toda una puesta en escena, etc. Pero también de cómo toda la grabación no se, ¿cómo decirlo? No todo lo que yo hago depende de lo que yo pongo en la escena, como pasa en el teatro, sino también cómo yo lo intervengo en el metraje mismo, en la cinta donde está todo grabado. Yo empiezo a generar ilusiones desde el montaje. Y esa palabra es muy importante en la cinematografía, el montaje. Porque llega un momento, y eso pasa ya del otro lado, vamos como en un ping-pong, así como de un lado a otro. Vamos del otro lado del Atlántico, y en Estados Unidos, en algún momento a alguien, por hacer esta historia más corta, pasa que quieren grabar la situación de un asalto a un tren. Pero por situaciones de producción, en vez de ir y grabar a otro lugar, trataron de grabar la escena fingiendo que era un decorado o una puesta en escena lejos de donde la primera escena que se estaba mencionando. Entonces descubrieron con que no importaba tanto si yo me iba a grabar al lugar donde realmente sucedieron las cosas, sino que yo inventaba un decorado en un lugar cercano, porque si yo juntaba ambas escenas en la misma cinta, un pedazo de cinta, lo pegaba al otro pedazo de cinta, y cuando pasaba esta imagen frente a mí, yo de forma natural veía que cuando el sheriff, por ejemplo, salía de su oficina, abría la puerta y del otro lado pasaba de inmediato al banco donde había ocurrido la escena del crimen, para mí era algo natural. Y esa juxtaposición de imágenes, esto de poner una cosa junto a la otra, es ahí, para algunos teóricos, y a mí lo comparto, es donde nace recién como el lenguaje cinematográfico. Esta posibilidad de que yo en el montaje, en el momento en que yo
intervengo la cinta donde está todo este registro y yo junto una cosa con la otra, donde voy creando no solamente la sensación de una escenografía, sino algo que es muy importante dentro como del concepto de la cinematografía como lenguaje, es que yo manipulo el tiempo. Manipulo el tiempo, el espacio. Querigma Radio, enseñando principios que ayuden a la iglesia a vivir en el Espíritu. De manera práctica, real y completa. Querigma Radio. ¿Vives en Santiago de Chile y no tienes dónde congregarte? Te invitamos a que nos contactes en nuestro sitio web www.ciudadeluz.cl. Te esperamos. Estás en sintonía de Querigma Radio, extendiendo el mensaje del reino de Dios a todas las naciones de la tierra. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Búscanos como CCA Ciudad de Luz. Ahora seguimos con tu programa, Historia sin Sombras. Estamos en Historia sin Sombra junto a Félix Torres, compartiendo acerca de historia del cine. Realmente estamos escuchando un relato muy interesante. Félix nos ha estado compartiendo distintos momentos en los que este arte, ¿cierto? Que es el poder, en este caso, yuxtaponer escenas que te van creando un montaje y una perspectiva acerca de un relato, de un registro, que ya no solamente es una imagen o registro visual de un momento, sino que va teniendo un contenido, va teniendo una intención desde el guionista, ¿cierto? Desde el que pensó la manera en la que se iba a hacer este relato y que diferentes matices va a ir poniendo en este relato. Me llama mucho la atención palabras que fuiste mencionando, Félix, como por ejemplo la ilusión, el montaje, el relato. Y pensando en un poco para los hermanos también ir visualizando esto desde la perspectiva, ¿cierto?, del espíritu. Cómo las imágenes son tan importantes, sobre todo cuando nos toca en algunos momentos ir revisando nuestra alma, nuestro corazón, cómo las imágenes imprimen realidades en nuestra vida, ¿cierto? Y así, no solamente el cine, situaciones de nuestra vida, porque muchos de estos inventos, como el cinematógrafo, y otros anteriores ya que mencionamos, muchos de ellos se basaron en la forma en que nuestro ojo, ¿cierto?, va capturando las imágenes, ¿cierto? Porque nuestro primer registro, digamos, de imagen o de sucesos de nuestra vida es a través del ojo, pero finalmente el que va registrando es el cerebro. Y hay imágenes en nuestra vida que nosotros vamos registrando de cosas que nos van pasando, incluso imágenes históricas, mundiales. Hay imágenes tremendas, por ejemplo, cuando fue el tema de los tsunamis o terremotos, imágenes que generan incluso un trauma en nuestro interior, como también imágenes que marcan nuestra vida, como por ejemplo cuando hemos logrado algo, cuando hemos visto la victoria de alguien, cuando hemos visto un milagro incluso, son imágenes, milagros creativos, cosas que impactan nuestra vida, o sea, que generan una memoria. Y ahí pienso en la mente, ¿cierto?, del autor. Y en este caso lo ligo a la mente del autor, que es el padre, ¿cierto? Él fue el primero interesado en registrar. Cuando incluso, ¿por qué? Porque su hijo es el verbo, una palabra, ¿cierto? Una palabra, un logos, algo que tenía que registrar en su ADN la imagen, la esencia del padre, ¿cierto? Y al venir a la tierra, yo pensaba cuando tú escribías la palabra montaje, pensaba en todo en esta tierra, quizás en el Israel de ese tiempo que tuvo que pasar una serie de situaciones perfectas para que toda la humanidad, cuando pasaran los años, entendiéramos qué era lo que quería decirnos ese guionista. Para mí el mayor guionista es el padre. ¿Qué nos puedes decir en relación a esto, a tu experiencia, cómo has ido entendiendo el cine,
en tu experiencia también como hijo de Dios, que nos puedas ir abriendo a todos los que nos están escuchando. Ahí me pegaría un gran salto y tendríamos que llegar como a la teoría de guión, por así decirlo, que bueno, es transversal a otras artes también. A mí lo que me llama mucho la atención cuando uno analiza literariamente el cine y otras artes que también se sustentan de esto, como la literatura, el teatro, es el concepto de premisa. Es lo básico que uno estudia cuando entra a estudiar guión. Hay una premisa como la premisa como esta idea o frase, o en otros discursos, en otras disciplinas, está como idea fuerza que impulsa las acciones de un personaje. Y que la premisa a veces puede cambiar dada la trayectoria del personaje, que se encuentra con circunstancias que hacen que esta idea fuerza, esta idea imprimida de sentimientos y emociones y experiencias cambie. Pero lo interesante es que cuando uno va ampliando como la panorámica, y yo como autor tengo que ver no solamente la premisa del protagonista, sino de su coprotagonista y de todos los otros personajes influyentes dentro del relato, cada uno es gobernado por una premisa. E incluso yo, como autor, quiero entregarle, imprimirle o persuadir a mi espectador con mi propia premisa, que es la que hacia donde apunta todo el relato. O sea, yo tomo a todos mis personajes y los encamino para que dentro de todas las situaciones que vivan, en el fondo vayan a apuntar a apoyar esta como tesis mía, que es mi premisa, pero como autor. Un ejemplo muy clásico es el de Romeo y Julieta. Romeo y Julieta, la premisa de la obra en general, algunos lo resumirían como el amor lo puede vencer todo, incluso la muerte. Pero esa es la tesis y la premisa del autor. Entonces yo escribo una obra en la cual enfrento premisas diferentes de todos los personajes, pero quiero encaminar todo el relato para que pueda apoyar o negar esa tesis, en este caso apoyarla, decir, sí, efectivamente, como acaban ustedes de ver toda la historia en el teatro o en el cine, llegan los créditos y yo le pregunto al espectador, ¿venció la muerte? O sea, ¿venció el amor a la muerte, sí o no? Pero eso también lo puedo ver en la vida de cada uno de nosotros. Hay premisas, hay frases, hay ideas que nos vamos repitiendo o que se van forjando en la vida personal, que por las adversidades o cosas que se nos oponen en la vida, que tenemos que luchar o por las cuales tenemos que desarrollar, a veces se refuerzan esas ideas que tenemos imprimidas en nuestro corazón y en nuestra mente, a veces se tuercen o a veces cambian. Quizás lo importante es un desarrollo que yo una vez le leí también a un autor cristiano, que también cuando se enfrentó a esta posibilidad de que hicieran un guión de su propia vida, él tomó esta misma teoría de guión y la aplicó a su propia vida. Dijo, a ver, hay dos personas que quieren aquí escribir un guión sobre un periodo de mi vida, pero ¿qué me pasaría a mí si yo dijera que Dios hace lo mismo conmigo? En cuanto a que yo tengo una forma de dirigir mi vida y a veces Dios pone situaciones que en el guión podrían ser como los puntos de giro o los puntos críticos, que ponen en aprietos esta disposición mía a los hechos, a las cosas o a mi identidad, y la ponen en aprieto para ver si efectivamente es verdad o no, si es sostenible en el tiempo o no, aquello que me está gobernando como idea y sentimiento que me impulsa a la vida. Por ejemplo, mi premisa que sea la vida no tiene sentido es absurda, pero ver si es que el relato de mi vida no se le cruzan situaciones o circunstancias que me digan que eso no es así. Y que yo vaya aprendiendo de estos puntos de giro o puntos críticos para entender el mensaje que hay detrás, en este caso como la premisa que me quiere entregar el autor a mí. Yo creo que esa es una de las cosas más importantes que he descubierto
en esto de analizar y de tratar de crear relatos para el cine. Estamos en Historia Sin Sombra conversando junto a Félix Torres acerca de la historia del cine, analizando diferentes perspectivas de este arte, ¿cierto? Que es tan grandioso, complejo a la vez, que tiene diferentes géneros. Uno de los géneros que quizás la mayoría de nosotros, también por nuestra cosmovisión a la que también accedemos, tiene que ver obviamente con el cine de categoría cristiano o que tiene un mensaje, ¿cierto?, evangelístico o con principios bíblicos. Me imagino aquí los que nos estarán escuchando, más de alguno habrá visto en su infancia, al menos algún tipo de generación, El Príncipe de Egipto, José, Rey de los Sueños, o habrá visto La Pasión de Cristo, los clásicos, ¿cierto?, de la época de Pascua o digamos estas festividades más judeo-cristianas, con el clásico Jesús de Nazaret, que yo creo que a varios nos generó varias sensaciones. O también, ¿cierto?, los 10 mandamientos, que marcó una época, ¿cierto?, alrededor de 1950, marcó una generación, quizás una de las primeras películas cristianas con efectos especiales, pero también el cristianismo se va, digamos, soslayando o va tratando de abriéndose camino, no solamente en el relato evidente o propiamente tal bíblico, sino que también aparece en otro tipo de relatos que también llevan al espectador, en este caso, hacia esta introspección, esta reflexión interna, que también me imagino que es una técnica que va usando el mismo guionista y de forma intencionada, tratando de abrirse paso a un público mucho más diverso, no solamente a un público objetivo cristiano promedio, o de cierto tipo de profesión de fe o cosmovisión, sino que también intenta llegar, ¿cierto?, a un público, a una sociedad mucho más amplia, pero poniendo temas importantes que son trascendentales y que incluso hablan de nuestra época. Un ejercicio muy bueno que personalmente yo hago cuando voy al cine, no solamente ver la cartelera o ver lo que me interesa o lo que también puedo ver, porque hay cosas que uno sabe que también debe cuidarse de ver, pero es importante también entender los tiempos en los que estamos y cómo el cine va marcando esa lectura de los hitos en los tiempos que vamos viviendo. O sea, no es lo mismo el cine de hoy, en esta época, y de hecho las películas que salen van hablando de la generación en la que se van desarrollando. No es lo mismo el cine de hoy, de esta generación, que el cine que se desarrolló en las guerras mundiales, por ejemplo, que tenía un contenido incluso hasta político muy fuerte, que hoy día también están en otros matices, pero que van hablando de una generación. En medio de eso, Félix, ¿cómo ves la incursión, ¿cierto?, de esta intención de poder traer el mensaje de la fe, del cristianismo, del pensamiento del Padre a esta generación? ¿Cómo lo has ido viendo, más allá de, como decíamos, los clásicos relatos o películas que se ajusten, ¿cierto?, a lo que vemos en la Biblia? Hay un autor, principalmente novelista, que para mí tiene como raigambre cristiana, como casi todos los norteamericanos clásicos, que se llama Cormac McCarthy. Y él se hizo famoso porque hay varias novelas de él que la han hecho para el cine. Yo lo recomiendo porque creo que es un autor que, si uno nota esa veta cristiana, pero no proselitista dentro de su escritura, uno nota que lo que él está proponiendo es poner a prueba y en crisis los lugares comunes, tanto para la fe como para el mundo actual. O sea, en un punto de vista crítico fuerte. La película que lo catapultó como escritor, porque ya se había hecho antes películas sobre él, es una película que se llama En la carretera, que en su momento fue famosa porque dentro de las películas como de post-apocalípticas, o sea, como que tienen un relato de pasó una hecatombe mundial, ¿qué pasa con la humanidad después de?
Es una película muy dura, durísima, pero que habla mucho sobre en qué está cimentada la fe de la humanidad cuando todo se descalabra. Y al contrario, o del otro lado, en qué pasa con personas que comunes y corrientes que sostenían un estilo de vida cuando algo dramáticamente los golpea. Y la película trata, o más bien también la novela, de cómo un padre arrastrando un carro de supermercado va sobreviviendo con su hijo a todas las acechanzas en el camino para poder buscar víveres, para defender los víveres, etcétera, para no hacer adelantos. Pero cuando uno ve la película se siente golpeado directamente con los lugares como de seguridad que tengo en mi vida común y corriente. Pero hay otras películas, por ejemplo, está otra que lo hizo famoso porque se ganó un Oscar por temas de adaptación, que se llamaba, bueno, tiene dos traducciones al español, No es país para viejos o Sin lugar para los débiles. En inglés es No Country for Old Men. La premisa es simplemente qué hacemos con el mal. Lo fuerte de la película es que el psicópata que mueve todo el caso alrededor de que mueve la película es como los que adaptaron el guión decían, nosotros descubrimos que el diseño del antagonista era tratar de personificar la violencia y el mal sin ninguna justificación, solamente el mal por el mal. ¿Y cómo lo detienes? Entonces, es más bien empujar a la sociedad actual a asumir cuál es la naturaleza íntima del mal, como nosotros lo conocemos, destructor, que roba, que asesina. ¿Qué haces con eso? ¿Cuál actitud vas a tener cuando tú te enfrentas cara a cara a algo que tú ya no puedes analizar de que, es que lo que pasa es que tuvo una infancia traumatizada o a él lo mueve la avaricia o es tanto la sed de poder? No, nada de eso. ¿Qué pasa cuando te encuentras con el mal en el absurdo y el vacío y la violencia en sí misma? Y tú vas notando las reacciones también de quienes son personas como también intachables, que tratan de ponerse al camino y también a los ojos del autor como una generación que está dispuesta a hacerle frente a otra que más joven que ya no tienen las herramientas, por eso se llama No es país para viejos. Y otra película también del mismo autor que se llama Al límite del atardecer, que fue una producción de HBO. También era originalmente un guión, un libreto para teatro, y también es obra de teatro, o en inglés es The Sunset Limited. Es un empleado de aseo del subway, del metro, como le digan en los países donde está el tren subterráneo, que llega a su departamento. Toda la película es en el departamento de este empleado, es un departamento de un solo ambiente, bastante modesto, y llega arrastrando a un hombre también mayor, y entablan una conversación, y uno entiende después en el diálogo que él lo acaba de salvar, o más bien de persuadir de que no se suicidara en las líneas del tren. Y él es un académico con un buen pasar económico, y que por varias situaciones y pensamientos él decidió que no había mayor sentido de seguir con su vida. A la mitad de la película o de la obra de teatro uno entiende, también ya más cercano a la fe cristiana, de que lo que está tratando de hacer el empleado del tren subterráneo es evangelizarlo para que descubra el amor de Dios y así le haya un sentido a su vida. Pero lo que propone, para no hacer adelantos, y volviendo a tu pregunta, lo que confronta el autor es también los lugares comunes tanto del ateísmo o del sinsentido del siglo XX, como parte de la filosofía del siglo XX, de la visión materialista de la vida, que no hay ninguna trascendencia espiritual, pero también remover y poner en crisis los lugares comunes del evangelismo
para que pueda, quizás ahí el desafío y la pregunta crítica del autor, para poder trascender a una vulnerabilidad y y a una empatía más a estos cuestionamientos que a veces son más profundos y más agudos, que han nacido de las tendencias de pensamiento del siglo XX, como actualizar el Evangelio y tratar de ponerse en los zapatos de personas que no han entrado en crisis de vida del día a la mañana, sino que arrastran cuestionamientos y circunstancias duras que no son fáciles de persuadir con solamente decirle que Dios no ha muerto. A veces no es simplemente con decir, no, es que lo que pasa es que tú tuviste una mala experiencia con alguna religión, sino que hay situaciones más complejas que es necesario ahondar. Estamos en Historia sin Sombra junto a Félix Torres conversando acerca de historia del cine y sus implicancias. Ya pasando a nuestro último bloque, hay un tema que me imagino que a muchos de nuestros auditores, sobre todo a los jóvenes, les llamará mucho la atención, y es un género dentro de lo que es el cine, que también ha estado muy de moda en los últimos, yo creo, 15 años, quizás menos, que es el género de los superhéroes. Aunque si bien siempre fue trascendiendo, y hemos visto que desde el siglo XX también, Batman, Superman, todo esto es la Liga de la Justicia, pero ahora muy fuerte también Avengers y bueno, otros que van surgiendo. Y conversar un poco acerca de esta necesidad también, no solamente la de los autores, sino de que esta industria y de impulsar la figura del héroe, ¿ya? Del hombre que vence, la lucha del bien y el mal, de los poderes sobrenaturales, de la salvación del mundo, y que gran parte de esta salvación siempre ocurre en la ciudad de Nueva York, por alguna razón siempre ocurre en Nueva York. Pero también en otras partes del mundo, que suena muy también interesante. Y nos parece que es importante también abordarlo. Hace unas semanas atrás, unos meses atrás, abordábamos el tema de Guerra Fría, y gran parte también del relato de varios de estos superhéroes toman elementos de este tiempo, o incluso de la Segunda Guerra Mundial, de esta polarización en la que el mundo se generó a partir de posturas políticas, y donde, aun cuando los jóvenes no se dan cuenta a simple vista, pero también tiene un contenido ideológico bien potente. Cuando vemos un Capitán América, cuando vemos también, bueno, todos los superhéroes que se van formando ahí, un Superman, el mismo contenido de un Batman, y en fin, otros también que van surgiendo, pero siempre está esta dicotomía, siempre del bien y el mal, el superhéroe, el antihéroe, el villano, y incluso hoy día hablamos del cine, o sea, uno de los de estos autores, incluso de los cómics de Marvel, Stan Lee, era judío, o sea, reconoce que también había en él, en su vida, una base, digamos, bíblica, de conocimiento judeo-cristiano, bíblico, aun cuando él mismo reconoce que no era un practicante acérrimo de la fe, pero indudablemente muchos elementos que vemos en su forma de poder hacer este montaje, ¿cierto?, de esta historia, aunque sabemos que hay muchas también mixturas en esto, pero ponernos a pensar en esto, ¿por qué estamos hablando en esta época, sobre todo que el mensaje pega tan fuerte a los jóvenes, a los adolescentes, niños? ¿Por qué pega tan fuerte esta idea del superhéroe? Y ya no solamente superhéroes los clásicos, sino que también van apareciendo figuras adolescentes en medio de esto, y vemos una generación muy hambrienta de lo sobrenatural, ¿cierto?, de la ciencia ficción, pero a la vez, cómo aún no se ha revelado a totalidad la mayor sobrenaturalidad, que es el conocer a Cristo, el conocer nuestra identidad en Cristo. Muchos de estos superhéroes nacen porque de un día para otro descubren su identidad, la explotan, salen a luz. Bueno, ¿cómo vamos entendiendo este fenómeno, Félix? ¿Qué nos puedes compartir? O sea, a lo último que dijiste, no sé si puedo explayarme en eso porque como que me surge ahora, pero es algo que me pregunto
a mí mismo, en mi fe, y mirando hacia alrededor, ¿por qué hay tanta timidez en tratar de mostrar lo que nosotros entendemos como mundo espiritual? Eh, Esto como una nota al margen, porque también estoy pensando que, claro, estamos hablando de cine, pero en el ámbito de los videojuegos esto ya es. Hace un semestre atrás, un amigo me mostraba un videojuego en el cual, de hecho, él me decía, no, ya no es como un videojuego, son como películas interactivas, porque la jugabilidad del videojuego no consta más de 3 horas, algo así, que es muy corto, pero la visibilidad del videojuego es tan compleja y vistosa que es casi como una película. La cosa es que la jugabilidad de este juego es de que el personaje está por situaciones familiares y circunstancias como paranormales que le están sucediendo, está empezando a abrir su vista espiritual. Y al momento en que el personaje entra en que lo que le está sucediendo es eso, la pantalla se divide en dos, y mientras yo voy avanzando en el juego, yo estoy viendo lo que le está pasando al personaje en el mundo natural, y en la otra pantalla lo que le está pasando en simultáneo en el mundo espiritual. Entonces, dime si eso no es un adiestramiento. Entonces, uno se pregunta, ¿por qué? A ver, ¿al mundo cristiano le faltan recursos monetarios para levantar proyectos de esa envergadura? ¿O estamos siendo muy tímidos en tratar de mostrar lo que nosotros creemos? Y que algo que me pasa mucho cuando actualmente damos charlas sobre arte, comunicación, etcétera, de que cuando uno va a la cinematografía, cuando va a las redes sociales, a la publicidad, los artistas que se mueven en el ámbito espiritual de otras cosmovisiones son abiertamente explícitos respecto a esto. Quizá gracias al camino que pavimentó la nueva era desde los años 60. Y ahí retoma un poco lo que tú decías. ¿Por qué se da esto? De esta sed de búsqueda. De por qué no se da esto de que también nosotros mostremos lo que nosotros hemos vivido en la realidad del reino, en la realidad de Jesucristo. No lo sé. No sé por qué esa timidez, pero pasa. Porque el camino que pavimentó la nueva era ayudó a que esto fuera cada vez más abierto desde su experiencia y punto de vista. Pero al menos en las artes más masificadas, porque en la literatura eso ya era hace mucho tiempo. Pero me llama la atención, volviendo a la historia de la cinematografía, que el momento en que el cine penetró más en la sociedad, sobre todo en Norteamérica, y también ahí fortaleciendo la industria cinematográfica, fue en la guerra, por la propaganda. Eh, yo, como cualquier persona que iba al show de la película, yo pagaba mi entrada, entraba al cine, y yo tenía que, antes de ver el largometraje de cualquier género que fuera, yo tenía que ver unos, no sé, 20, 15, media hora de noticieros, en los cuales mientras daban las noticias sobre el frente, también me estaban llamando en la propaganda a ser parte de la guerra, y la manipulación publicitaria que se le daba a esa propaganda me imprimía a mí la idea de que yo también podía ser un héroe al servicio de mi país. Entonces, esto de la publicidad y las comunicaciones que me van imprimiendo a mí una idea de que yo también puedo ser aquello que me están mostrando en la proyección. Eso también es interesante. También es interesante saber cómo van mutando estos personajes de ficción, que quizá en un momento se les miraba como cosa infantil, porque los niños eran los que consumían, o los jóvenes, las historietas, pero vemos la fuerza y la industria que ha posibilitado ahora, y que incluso muchos hablaron de que en los tiempos de pandemia fueron los superhéroes los que mantenían la industria del cine en pie. Entonces no es poca cosa, y ya no lo es. Por ejemplo, los orígenes de Superman son un personaje que hay analistas que han visto cómo era como un paladín de los primeros atisbos de nacionalismo que se dieron en el nazismo, pero que estaban tratando de entrar en Estados Unidos, pero cuando, claro, se declaró la guerra y el enemigo eran los nazis,
el personaje de Superman mutó a un personaje que era el paladín del republicanismo y de los aliados en contra de esto. Entonces como que se cambió la camiseta. Pero vemos entonces cómo ya el personaje de ficción no estaba exento de su contexto. Pero si nos pegamos un salto, y recuerdo ahora también unas líneas súper fuertes de la versión de Christopher Nolan de Batman, cuando dentro de una pelea con Bane, el debate verbal, más allá del debate de golpes, era quién se posicionaba como el príncipe de la oscuridad. Cada uno era, yo soy la oscuridad. No, es que yo soy la oscuridad. Es que tú te entrenaste en la oscuridad, pero yo fui formado en la oscuridad. Entonces es ese tipo de debates. ¿Quién se apropia de esto? Claro, Capitán América, cómo defiende todo con el escudo, que son los símbolos del republicanismo, en el fondo, lo que llevó a cabo toda la Revolución Francesa. Pero cómo yo puedo formar mi propio destino. Y que es también el principal mensaje, si uno va a esa narrativa de la trilogía de Batman de Christopher Nolan, pero reforzar constantemente eso, cómo yo construyo mi destino. Estamos en Historias sin Sombra junto a Félix Torres conversando acerca de historias del cine. Realmente ha sido un episodio tremendo, da para hablar mucho más, no descartamos que tal vez próximamente pueda venir una segunda parte. Propio también de las películas, de este propio, del género también. Pero creo que han salido muchas cosas interesantes. Como les decía, nos falta hablar incluso el rol de los personajes, los géneros que van hablando. Pero sin duda ha sido un capítulo muy interesante y que creo que ha despertado, va a despertar también el interés por este ámbito y también saber cómo movernos siendo luces, ¿cierto? Que traen la manifestación, la creatividad, pero también una intencionalidad, ¿cierto? Porque sabemos que las imágenes se imprimen en el alma, traen un mensaje poderoso. No es lo mismo escuchar que ver incluso para el mismo cerebro, para lo que va produciendo en el corazón de una persona. Félix, tus palabras finales y bueno, ya las mencionaste, pero unas 2 películas que tú puedas recomendar también aquí a los hermanos. Primero las recomendaciones. Yo creo que buscar esa Al límite del atardecer o The Sunset Limited del 2011. Trabaja Samuel L. Jackson y Tommy Lee Jones, son bastante conocidos. Y Take Shelter, no sé cuál es la Atormentado, parece por ahí la traducción que le dieron, pero estuvo en Netflix en algún tiempo, no sé. Pero Take Shelter, también del 2011, es un director que me gusta mucho, Jeff Nichols. Son como mis 2 recomendaciones. Y palabras finales, sí, eso de las proyecciones. Yo creo que quizás no es algo que pudimos mencionar ahora, pero dejarlo ahí para que le den vuelta. Esta idea del cine como una instancia donde un autor te involucra en su visión. No visión de vida hacia el futuro, sino visión como suceso sobrenatural. Yo te proyecto una visión y te meto en ella. Y por eso también siempre, además del espectáculo y del mensaje que pueda tener superficialmente una obra, siempre tratar de ir a analizar y discernir más bien en el espíritu como la narrativa, las ideas y las premisas que hay en los mensajes de estos contenidos de comunicación, que ya no solamente las películas, son las series, en la publicidad, etc. Agradecemos a Félix y también a cada uno de ustedes por estar presentes, escuchándonos en este nuevo episodio de Historias sin Sombras. Quedan invitados para nuestro próximo episodio, sorpresa, lo que vamos a seguir comentando, pero bueno, desde ya también cualquier pregunta, inquietud, pueden escribirnos a contacto@oikonomos.cl, pueden seguirnos también en nuestro podcast, que también vamos subiendo los capítulos que vamos emitiendo por radio, también a nuestro canal de YouTube. Así que muchas gracias, Félix, y será hasta la próxima. ¡Chao! Hemos concluido un nuevo recorrido por la historia. Sin olvidar que la verdad
nos hace libres. Nos vemos en un próximo capítulo. Fue un programa de Oikónomos, Centro de Liderazgo Público Cristiano, patrocinado por CCA Ciudad de Luz.